Muy buenas a todos, soy Elvis Machín. Sean bienvenidos a Tensión Nocturna. El día de hoy seguimos con la sección Historias cortas, pero tensas. Y sé que van a disfrutar hoy esta sección, ya que la temática son las brujas. Sin más nada que decir, ponte cómodo, apaga las luces y disfruta de la tensión nocturna. Hace muchos años mi madre contaba que en el pueblo donde crecimos, un vecino acabó con la vida de su propia esposa. Él no sabía en qué andaba ella, y esto al parecer fue una especie de accidente, ya que según ella era una bruja. Su cuerpo no es el que se transforma según el hombre, lo hace su espíritu, que es el que sale, porque según el vecino, él decía que por las noches, por mucho tiempo escuchaba un fuerte ruido encima del techo, como si cayera algo muy pesado. Miraba a su lado y su esposa estaba en un profundo sueño y nunca se despertaba, por más fuerte que fuera el ruido. El señor se hizo la idea de que era una bruja quien merodeaba en las noches, tanto así que un día logró atraparla y le dio tal golpiza que casi mata al animal, pero dicha cosa parecía una especie de pavo negro según él. Luego de la golpiza, él la amarró a un árbol para que allí amaneciera y le cortó un dedo para luego identificar quién era cuando volviera a su estado normal. El señor dice que se fue a su cama y notó que su mujer se quejaba tanto. Era como si estuviera en una especie de pesadilla. Sudaba frío y sentía mucho dolor. Él trató de despertarla, pero nunca lo hizo, así que no le dio tanta importancia y él también se durmió. Al día siguiente, cuando despertó, su mujer estaba llena de sangre y yacía muerta a su lado, y él estaba muy aterrorizado, sobre todo al notar que a su esposa le faltaba un dedo de la mano, el mismo dedo que le había cortado a aquel espantoso animal. Cuando niño, viviendo en mi casa anterior, teníamos un patio grande y en ese patio había un árbol de aguacates que estaba seco y medio cortado. Allí dicen mis padres que hubo un tiempo que una bruja se paraba todas las noches y se disponía a mirar hacia mi casa, y que estaba totalmente obsesionada con mi padre, ya que siempre buscaba la manera de verlo solo a él. Y mi padre decía que tenía pesadillas todas las noches con una mujer extraña que lo seducía y le decía que sería solo de ella. La única manera que tuvieron de correrla fue lanzándole una ropa interior de mi padre totalmente sucia. Mi abuela decía que para atrapar o cazar una bruja se le lanzaba mostaza en grano, y como son muchos granos, ellas se ponen como gallinas a comer y así las atrapaban. Lo otro era lo más común que han escuchado, y era gritarle que viniera mañana por sal. Ella contó que cuando era muy pequeña, sus vecinos atraparon una bruja con mostaza y le cortaron un ala. La dejaron ir viva y a los días se supo que murió una vieja de otra comunidad que le faltaba el brazo y que ella misma se intentó curar. La gente comentaba que no sabían cómo perdió el brazo. Después de eso, más nunca molestaron en el techo del vecino. Hace 5 años atrás, una de estas criaturas o cosas raras estaba fastidiando en el techo, y les prometo, yo no estaba nada asustada. Por el contrario, como broma le dije: deja el fastidio, mija, venga mañana a buscar sal, que me vas a dañar el techo. Pero como les dije, fue totalmente en broma. Jamás pensé que al día siguiente, justo a las 12 del mediodía, llegaría una mujer vestida de negro pidiéndome sal, la cual era mi vecina y que de paso se había mudado a otra comunidad. Al rato fue que me acordé de lo sucedido en la noche y pensé que estas cosas eran puro cuento, pero fue totalmente real.
Entonces, allí sí me asusté. Mi abuela me contó algo hace tiempo, y era que en la casa donde vivía con mi abuelo, mi papá y sus hermanos, sucedían cosas extrañas, y pues ellos no eran muy santos que digamos. Mis tíos estaban en mala vida y estaban armados. En fin, me dice que siempre caía una bruja donde dormía mi tío mayor, y que una vez se cansaron y se levantaron en silencio todos, que mis tíos, mi abuelo, se pararon desnudos y que fueron con los boxers o la ropa interior en la mano a rodear la casa para agarrarla. La casa tenía 2 puertas y mi abuelo y mis tíos habían llenado el cañón de las pistolas con sal para pegarle un tiro y que fuera efectivo. A final de todo, la bruja se les escapó, pero después de ese día no vino más. Ahora de grande, cuando recuerdo ese cuento, me causa un poco de risa imaginar a todos mis tíos y abuelos desnudos con su ropa interior en la mano. Pero cuando mi abuela contaba esta historia lo hacía muy seria, y eso me asustaba mucho. Si llegaste hasta aquí y estás disfrutando de las historias y relatos de Atención Nocturna, por favor, regálanos un pulgar arriba y una suscripción. Recuerda que esto nos hace crecer en comunidad. Sigue disfrutando de los relatos cortos de las espeluznantes brujas. Hace unos años, en mi casa pasó algo muy espeluznante, luego de anteriores días en los cuales se escuchaba como si un perro estuviera en el techo y estaba rasgándolo y como si estuviera corriendo desesperado por algo. Una noche me despierto y noto que estoy solo en mi cuarto, en el cual lo compartía con mi mamá y mi hermana. Típica situación latina. Eran las 3 de la madrugada y bueno, veo que las luces de la cocina y del patio están encendidas, que había gente, claro, era mi familia. Yo voy y salgo para ver quién era y veo a todos mirando hacia el techo. Mi abuela estaba lanzando lo que para mí fue un trozo de ropa que tenía algo envuelto o algo preparado, pero no sé qué era. Lo que sí sé es que lo lanzaban hacia el techo. En eso escucho que algo se movía, pero cuando iba a salir mi mamá me mandó a mi cuarto. Al día siguiente no me quisieron contar mucho, pero por los años me fui enterando que justo después de que me mandaran el cuarto, mi hermano y mi mamá subieron al techo con linternas. Me dicen que arriba no se veía absolutamente nada, pero que sí sentían algo o a alguien allí. En el momento en que lanzaron más de lo que mi abuela había preparado, mi hermano me cuenta que no había sentido tanto pánico como lo hizo esa noche, ya que incluso con las linternas alumbrando todo el techo y que no se veía nada, cuando lanzaron lo que había preparado la abuela, sintieron como si un animal se estuviera revolcando de dolor en el piso por el tanque de agua y también como si chocara contra el techo de la casa, pero con mucha fuerza. Lo único que sí pudieron ver o sentir, por así decirlo, es que la brisa de un momento se puso frenética y al día siguiente de esa noche me mandaron a mí a que colocara unas cruces de madera hechas por mi abuela y rezadas y la pusiera por todo el techo de la casa, más específicamente arriba de mi cuarto. Esto que les contaré fue muy cierto. Soy del interior del país y un día, en el cumpleaños de mi madre, no muy tarde en la noche apareció un pájaro grande, muy grande. Era del tamaño de un adulto promedio y se posó en un árbol cerca de la casa y se quedó observando a todos, pero lo hacía de una forma macabra, como si todos fuéramos sus presas o fuéramos algo muy inferior a él. Mis familiares empezaron a gritarle insultos y le lanzaban piedras y palos, hasta que por fin se fue. Pero eso no fue lo más aterrador. De verdad, lo más aterrador es que, cuando se fue, el ave volaba hacia atrás. No sé cómo explicarlo, estaba volando como al revés. O sea,
Su cara nos veía muy fijo a todos mientras volaba a lo lejos. Cuando era pequeña vivíamos con una tía y las láminas del techo eran de zinc. En las noches siempre caía algo y el techo se hundía. Mi madre y mi tía le daban golpes con un palo de escoba, pero la cosa aún seguía molestando. Hasta que un día mi tía dijo que ya se iba a acabar esto, que esta situación se había salido de control. Así que salió con un puñal de sal en la mano y la tiró al techo y maldijo a la criatura. En eso se escuchó un grito en el patio, cayendo un pájaro negro grande, muy feo, que chillaba de manera grotesca. Y luego de eso alzó vuelo. Y aunque esto sucedió hace muchos años, aún cuando recuerdo eso, me da escalofrío, tal como lo sucedió ese día. Estaba pequeña y tenía como 10 años, cuando estaba un día de visita en la casa de mi abuela. Yo estaba en uno de los cuartos de huéspedes viendo caricaturas con mi hermana, y en eso escuchamos un golpe en el techo, como si algo hubiese caído muy fuerte, y después escuchamos el sonido de las tejas, que estaban como cayéndose. En ese momento mi hermana y yo estábamos totalmente aterrorizadas. Empezamos a gritar, llamando muy fuerte a mi abuela, pero estábamos totalmente congeladas del miedo, porque en el cuarto se escuchaban como risas, como si disfrutaran de nuestro miedo. Cada vez se escuchaban más fuertes esas risas, hasta que llegó mi abuela y todo se cayó. Según yo, ella nos salvó y se puso a rezar con nosotras. De allí dormí con mi abuela abrazada y por supuesto mi hermana igualmente. Estábamos deseando que se hiciera de día para que mi papá nos fuese a buscar. Mi abuela dice que ella no escuchó nada, pero yo sé que no es cierto. Les digo esto porque yo vi la cara de preocupación que mi abuela tenía. Cuando mi mamá tuvo a mi hermana mayor, una noche le estaba curando el ombligo cuando de repente vio un pájaro en la ventana del cuarto. Este pájaro era muy grande y era muy horripilante. Ella llamó rápido a mi papá y cuando él vio al pájaro le dijo: "Mi vida, eso no es un pájaro, eso es una bruja". Inmediatamente agarró una tijera y la puso en forma de cruz, porque fue lo primero que consiguió. Esto lo hizo encima de la cama y el pájaro de inmediato se fue. Al día siguiente, los vecinos le dijeron a mi mamá que pusiera cruces en la ventana para protección de la niña recién nacida. La mala experiencia se repitió años más tarde en la casa de mi hermana. Una sobrina llegó con un bebé recién nacido a la casa y esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, llegó un ave que caminaba sobre el techo del cuarto donde estaba mi sobrina con el bebé. El ave volaba en el techo a un árbol y del árbol al techo. Todo esto pasaba enfrente de la ventana del cuarto y así pasó casi toda la madrugada. Mi sobrina estaba totalmente aterrada a tal punto que no podía hablar. Ella solo sacó al bebé de la cuna, lo abrazó y rezó hasta que oyó que el ave se fue muy lejos. Según las leyendas, estas brujas buscan a los niños recién nacidos por su inocencia y por su sangre impoluta. Yo nunca las he visto ni las quiero ver, pero las he oído caminar en el techo y caminan en línea recta. Los que las han visto dicen que son como unos pájaros muchísimo más grandes que una gallina, pero que son sumamente feos y horripilantes y sobre todo que tienen una mirada espantosa. Hace muchos años me puse a hablar con un señor que decían que su esposa tenía la mala fama de ser una bruja. Yo cuando niño ni me atreví a acercarme a esa familia, pero ya de adulto no tenía miedo, así que me acerqué al señor
y le pregunté por ella porque tenía tiempo que no sabía de esa señora. Su respuesta fue muy seria, pero me dijo, allá está en la casa, ya está muy vieja, ya no puede volar. Muchas gracias por escuchar atentamente. También te agradezco a ti que compartes, que comentas, que das pulgar arriba y sobre todo que te suscribes. Recuerda que eso nos ayuda mucho a crecer en comunidad. También le agradezco a todos los que compartieron sus relatos o historias cortas sobre brujas. Por cierto, quedaron muchísimos más, así que vendrán más en esta sección. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.